Bienvenidos, bienvenidas. Estamos en el espacio de la Fundación 11, que gracias al Grupo Social 11 y en concreto a Fernando Riaño, pues podemos contar con este magnífico lugar, ¿no?, para hacer algo que nos hace muchísima ilusión. Y es que es la segunda vez que gracias a la colaboración de Political Intelligence con nosotros, con Corporate Excellence, lo que vamos a hacer es presentar el segundo estudio, después del que ya presentamos en el año 2020, del valor de la medición en asuntos públicos en España. Estaréis de acuerdo conmigo que desde entonces el sector de los asuntos públicos ha crecido de una manera enorme. Y este crecimiento lo que hace es exigirnos a todos un mayor conocimiento, mayor formación, profesionalización, y eso nos está llevando a que España, en este tema de los asuntos públicos, se está aproximando a nuestros referentes de otros países de una forma muy clara. Y por eso, y por este motivo, no hemos dudado en impulsar desde Corporate Excellence y con Political Intelligence este nuevo estudio sobre la medición que recoge la evolución y las tendencias en este ámbito en los últimos 3 años. Y vamos a seguir avanzando en iniciativas de calado que veremos más adelante. Yo no quiero ser spoiler, pero vamos a anunciar algunas cosas que profundizan en nuestra alianza con Political Intelligence y sobre todo en el compromiso que tenemos con todos vosotros, con los profesionales, con las empresas y con las instituciones, de ayudar en este camino que es imprescindible en una disciplina como los asuntos públicos, que es el de poder contar con herramientas de medición y con KPIs que permitan demostrar no solo el valor que tiene la gestión de los asuntos públicos dentro de nuestras organizaciones, sino también poder fijar objetivos y establecernos como una unidad al servicio del negocio y al servicio de la estrategia y del propósito de las organizaciones. En este sentido, la investigación cubre cuestiones como la estructura, la dimensión, el alcance de las áreas de Public Affairs y se centra sobre todo en este territorio que consideramos que necesita cubrirse y es por el que hemos iniciado este camino con Political Intelligence, que es el de la medición. Por esto, en un entorno en el que el área de asuntos públicos se está consolidando como una función estratégica, la participación y la labor de asesoramiento estratégico que están consiguiendo las áreas de asuntos públicos con los CEOs, con los comités de dirección y en el reporte a los consejos de administración, requiere de tomar conciencia de la importancia, yo diría que la necesidad urgente de medir su contribución al negocio, pero también a la reputación de las organizaciones, que finalmente es lo que nos permite conservar y ampliar nuestra licencia para operar. Y en este contexto, el rol del Chief Policy Officer, el director de Relaciones Institucionales, o el nombre que adopta en cada una de las organizaciones, se configura como una función clave en el campo de la gestión de los intangibles y de la reputación corporativa. Y prueba de ello es, por un lado, el crecimiento de estas áreas, pero también, diría yo, también la enorme necesidad de formación especializada de profesionales con experiencia en este ámbito. Y en este territorio concreto también damos un paso adelante. Y desde Corporate Excellence, junto con Political Intelligence también, vamos a lanzar el primer curso breve, práctico, le llamamos Bootcamp de Asuntos Públicos, y lo vamos a hacer el 25 y el 26 de abril para ver cómo podemos ayudar a alcanzar los objetivos de asuntos públicos en las organizaciones. Eso en cuanto a formación. Y ahora, y para terminar, volviendo a nuestro estudio, ¿qué es lo que queremos y a qué aspiramos? Pues básicamente a que esta investigación sea de utilidad para todos vosotros y que podáis contar con este referente que construye sobre el estudio del año 2020 y en la sorpresa que tendremos cuando se presente el estudio, y lo va a hacer Javier Valiente junto con la profesora Celia Rangel, ellos van a anunciar
un paso más. Y no diré nada más. Muchísimas gracias. Buenos días. Buenos días a todos. Bienvenidos a esta presentación del estudio de medición en asuntos públicos de Corporate y Political. Muchas gracias, Ángel, por la introducción y por las presentaciones. Recuerdo hace 3 años cuando presentamos el primer estudio, era febrero de 2020, y lo hicimos 2 o 3 semanas antes del confinamiento. Desde entonces, evidentemente, nuestro mundo ha cambiado mucho, todos lo hemos vivido, pero no solamente ha cambiado nuestro mundo, también pensamos que ha cambiado en gran medida el sector de los asuntos públicos y, en particular, en nuestro país, ¿no? El sector de los asuntos públicos y en línea con ello lo que es el contexto de las organizaciones, ¿no? Vemos cómo, a mí me gustaría destacar varios puntos en los que pensamos que las organizaciones han cambiado sustancialmente estos últimos años. Por un lado, vemos cómo continúa el crecimiento y la consolidación de la reputación y la gestión de los riesgos reputacionales como una prioridad fundamental de las organizaciones, con unos consumidores cada vez más condicionados en sus decisiones de compra por la reputación y el propósito corporativo de las marcas. Esto pensamos que es fundamental. También hemos asistido a la entrada y la irrupción de los criterios ESG y las obligaciones legales en este ámbito, que obviamente también cada vez cogen más peso, y con ello los objetivos ligados a la sostenibilidad, no solo en el conjunto de las organizaciones, sino también en el área de asuntos públicos de las mismas, y también los ligados a los aspectos sociales y de gobernanza. El reto de las organizaciones, bajo nuestro punto de vista, es poder alinear esas prioridades públicas y sociales con las prioridades económicas de negocio y los objetivos estratégicos de las compañías. Y es ahí donde creemos que los asuntos públicos juegan un papel cada vez más importante y cada vez más decisivo, ¿no? Vemos cómo el área de asuntos públicos necesita ese empuje y necesita asumir ese reto con un crecimiento exponencial en los últimos años, y por eso cada vez es mayor su función estratégica en las organizaciones, participando en los comités de dirección, reportando a los CEOs directamente y, en definitiva, intentando aunar esas prioridades de la compañía con las prioridades que demanda la sociedad. Por eso uno de los objetivos y de los retos sigue siendo defender y llegar a identificar qué aporta la función desde el punto de vista de la reputación de las compañías, de sus objetivos estratégicos, de su modelo de negocio. Y es ahí donde los asuntos públicos siguen cogiendo cada vez un peso mayor. Por eso, desde Corporate Excellence y Political Intelligence consideramos importante el poder, empezar a desarrollar un segundo estudio, después del de hace 3 años, que nos permitiese ver cómo habían cambiado y cómo había evolucionado la medición en este ámbito desde 2020. Y eso fue lo que hicimos desde hace unos meses, con la participación de 27 organizaciones de sectores estratégicos, desde el sector energético, tecnológico, distribución, alimentación, financiero, salud, y analizando cuál ha sido la evolución en estos 3 años de la medición en asuntos públicos en España, con objetivos claros como eran los de actualizar el estado de la práctica, identificar los sistemas y variables más utilizados o más reconocidos en el ámbito de la medición y profundizar en los retos de la provisión de Public Affairs con la medición. Lo hemos hecho siguiendo una metodología similar a la que utilizamos hace 3 años, con la incorporación también de alguna variable nueva, mediante una metodología basada en los outputs o actividades desarrolladas por las áreas de asuntos públicos, los outtakes o las percepciones que se han recibido en respuesta a esas actuaciones,
los resultados o outputs o outcomes, perdón, que se producen y que son resultado de esas actuaciones desarrolladas y el retorno en la inversión. Esas son las variables que hemos querido evaluar y conocer su percepción y su utilización por parte de los responsables de asuntos públicos. Y dicho esto, centrándonos ya en el estudio, una de las primeras cosas que preguntamos a los participantes fue, bueno, cómo estaba organizada el área de asuntos públicos, y nos encontramos con que en la mayoría de los casos, más del 90%, se dispone ya de un departamento de asuntos públicos en la organización. Pero lo que es más importante, el 80% de las personas participantes nos dijeron que el grado de conocimiento dentro de la compañía de los asuntos públicos era medio alto y que había una colaboración alta con el resto de áreas de la organización en más del 70% de los casos. Esto último para mí es fundamental, porque todos aquellos que trabajamos en este sector sabemos que uno de los retos fundamentales siempre es el poder explicar a otras áreas de la compañía en qué consiste la función de asuntos públicos y conseguir colaborar con otras áreas en la búsqueda de objetivos comunes dentro de la organización. Con lo cual me parece un porcentaje a destacar. También les preguntamos cómo se consideraban estas organizaciones, en qué perfil se incluían como organizaciones en este momento, y vimos que muchas pensaban que se incluían dentro de una fase de disrupción, una fase de transformación importante de las mismas, ¿no? Otro de los temas sobre los que preguntamos fue en relación a la existencia, ¿no?, de un departamento independiente de asuntos públicos. Aquí hemos visto un crecimiento respecto a 2020. Hemos pasado de un 20 a un 24%. Y en aquellos casos en los que no hay un departamento independiente, lo que vemos es que sobre todo se comparte con las áreas de comunicación, de legal y de sostenibilidad. Aquí también me gustaría llamar la atención sobre el área de sostenibilidad, que vemos cómo, por lo que he comentado antes y también posiblemente por la hiperregulación y las políticas públicas y la legislación en materia de sostenibilidad, cada vez está alineando más a nivel estructura y objetivos con el área de asuntos públicos. Vimos también cómo el 43% de los participantes nos decía reportar directamente los resultados en el área de asuntos públicos al CEO o a la presidencia de su organización. En cuanto a la inversión, lo que hemos visto es cómo se consolidan los equipos de tamaño medio, que son cada vez más numerosos. De hecho, pasan del 20 al 40% casi del total de los equipos. Equipos medios nos referimos a equipos entre 4 y 10 personas a nivel interno. Y vemos una pequeña reducción tanto en los equipos más pequeños como más considerable en los equipos más grandes de más de 10 personas. Pero unido a esto, hemos visto cómo también las organizaciones participantes nos han reportado un incremento en la inversión y en el gasto en asuntos públicos del 44%. Un tercio de ellas aumentan su inversión y su gasto en asuntos públicos en más del 5%. Perdón. Con lo cual, creemos que esta consolidación de equipos y el aumento en el gasto nos hace pensar que también se está produciendo una creciente externalización de servicios por parte de las organizaciones. A continuación, Celia va a continuar. Muchas gracias. Dando los resultados del estudio, vemos que la medición para casi todas las compañías que participaron en el estudio es importante o muy importante, ¿no?, como vemos en los resultados. Y que al final, desde las personas que participaron en el estudio, se está viendo cómo nos estamos dando cuenta que desde los public affairs somos cada vez más importantes en reputación, en negocio y en sostenibilidad. De hecho, es que las medidas que tenemos son de 1 a 7 y si veis, la primera en reputación es un 6,29, con lo cual es muy alta. ¿Qué área mide mejor? Bueno, pues hicimos un pequeño comparativo de distintas áreas o funciones dentro de la compañía y la que mejor nos parece que, o las personas, ¿no?, que contestaron, aquella que tiene mejor percepción a la hora de medir, ¿cuál es? Marketing y publicidad. Es verdad, pueden medir aspectos a veces, y solo a veces, más tangibles, sobre todo lo que es en el marketing online, con lo cual, bueno, es normal ese resultado, ¿no? Por detrás estaría comunicación y algo bueno
que ha salido de este estudio es que como disciplina de los Public Affairs cada vez somos más conscientes de la importancia de medir y en relación a hace 2 años hemos duplicado, ¿no?, esa percepción de que tenemos interés en medir mucho mejor. ¿Con qué periodicidad se revisa la estrategia? Bueno, pues el 50% de las personas que participaron dijeron que anualmente, ¿no? Luego hay un 33% que decía trimestral. Bueno, al final no deja de ser lo normal y lo lógico dentro de las compañías, donde muchas de las estrategias de las distintas funciones se revisan anualmente. ¿Qué sistemas aplicables a los Public Affairs se conocen? Bueno, pues como veis, y como los ha comentado antes Javier, están bastante equilibrados, que son esos outcomes, outtakes, outputs y el ROI, ¿vale? Que casi el que más nos suena es el ROI, ¿no?, el retorno de la inversión, pero en los resultados de la encuesta, los outcomes, esos resultados, ¿no?, de las actividades son los que más se conocen a nivel interno. Y luego otra de las preguntas interesantes que hicimos es ¿por qué se medirían, ¿no? ¿Por qué si medirías las acciones de Public Affairs? Bueno, la primera, que creo que no nos resulta llamativa, la primera es justificar los presupuestos. Es decir, cada año te dan un presupuesto y tienes que justificar lo que has hecho, ¿no? Pero luego también salía como segunda solicitado por el comité de dirección. Bueno, es interesante saber que el comité de dirección ya tiene esa sensibilidad por saber cuáles son esos resultados o cuál es el producto de la actividad de los Public Affairs, ¿no? Y luego también llama la atención esa última, que es demostrar la mitigación de riesgos. Y en cuanto a dato positivo, es que la medición de Public Affairs ha aumentado un 11% en relación al último estudio. ¿Eso qué significa? Que somos más conscientes de que tenemos que medir nuestra actividad para poner en valor nuestra disciplina. ¿Y quién mide? Bueno, pues si dijésemos quién tiene que medir, afortunadamente en el 50% de los casos miden los departamentos de Public Affairs, aunque es verdad que en otras ocasiones intervienen otros departamentos, como decía Javier, a la hora de medir, que normalmente suelen ser comunicación, suelen ser legal, con lo cual, bueno, pues digamos que entre casi Public Affairs y otras áreas de las compañías. En cuanto a la hora de medir, ¿no? Porque sí, esto de medir puede parecer muy interesante, pero hay que bajarlo, ¿no? ¿Cómo lo bajamos, ¿no? En cuanto a outcomes, los que más destacan son la consecución de objetivos o el cumplimiento del plan estratégico o victorias y derrotas legislativas. En cuanto a los outputs o actividades, las que más destacan son esas reuniones institucionales, los stakeholders contactados o la participación en consultas públicas. Y en cuanto a percepciones o outtakes, es la satisfacción de stakeholders externos en el ámbito institucional y la mejora de percepciones de reputación de la organización. Bueno, esas son aquellas áreas específicas a la hora de medir. De aquellas empresas que no miden, la buena noticia es que el 80% de esas empresas son conscientes de que hay que medir y que si pudieran, un 80% de ellas dedicarían una partida de su presupuesto a medir. Y puestos a medir, ¿qué medirían? Bueno, pues en cuanto a outtakes o percepciones, medirían la percepción de la reputación de la compañía. En cuanto a ROI, medirían cuáles son las mejoras fiscales o el ahorro de los costes derivados de la actividad de Public Affairs. O en cuanto a outcomes o resultados, sería la consecución de los objetivos, ¿vale? Con lo cual, al final, estamos viendo que las empresas que no miden, ¿vale?, por las razones que sean, sí son conscientes de que les gustaría hacerlo. Pero es que si unimos los resultados de aquellas empresas que sí miden con las que no miden, al final, tanto unas como otras están demandando un sistema de medición más o menos común y coherente para la profesión. Y aquí os leo un par de testimonios que yo creo que son bastante relevantes de lo que nos decían durante la fase de la investigación. Por ejemplo, el primero dice: sería recomendable que existieran criterios comunes de medición de los Public Affairs para poder comparar unas compañías con otras y consolidar así la función.
¿vale? O sea, al final queremos estándares que de verdad nos guían y nos permitan compararnos. Y luego el segundo testimonio es aquel que dice, más allá de los perfiles heterogéneos de los profesionales que se dedican a los public affairs, haría falta una metodología de trabajo estandarizada que solo está al alcance de las empresas con larga tradición en los asuntos públicos. Esto que nos decía, ¿no? Que al final también grandes empresas y pequeñas empresas quieren tener estas herramientas de medición. Y a modo de conclusión, para ir terminando con esta primera parte no pasa nada. Para ir terminando con esta primera parte del evento que nos tiene lugar hoy, simplemente deciros a modo de conclusión que afortunadamente los public affairs es un área cada vez más consolidada, que estamos en un entorno donde la digitalización, todo lo que hemos vivido con la pandemia, con todos los cambios geopolíticos que creo que no hace falta comentar, todo ello hace que los public affairs sean cada vez más relevantes y a ello le sumamos que cada vez hay más regulación, con lo cual estamos casi en la tormenta perfecta para que los public affairs sean realmente necesarios en las compañías. A nivel España tenemos una mejor percepción de cómo medimos, pero los países anglosajones siguen siendo nuestro referente, que está bien, tener un perfil en que mirarnos. Y bueno, hay que decir que cada vez medimos más, que medimos mejor y que somos conscientes como disciplina nuestro impacto, de nuevo, en la reputación, en el negocio y en la sostenibilidad a largo plazo de la compañía. Y en cuanto a qué medir, ¿vale? Un poco por concretar, aquellas actividades que son las que más destacan son aquellas actividades concretas como outputs, luego la mejora de la reputación como outtakes, la consecución del plan estratégico como un outcome y, en cuanto a ROI, ahorros fiscales, mejora de resultados operativos, ¿vale? Todo ello, ¿vale? Como fruto de la actividad de los public affairs. Dos últimas conclusiones que nos gustaría destacar del estudio. En primer lugar, parece haber un amplio consenso sobre la viabilidad de sistemas de medición aplicables a distintas organizaciones. Esto es lo que nos han dicho el 90% de las organizaciones que miden y han participado en el estudio y el 100% de aquellas que todavía no lo hacen. Y por otro lado, muy alineado con esta conclusión, también vemos cómo los profesionales y las empresas demandan modelos de medición con criterios comunes y estandarizados. Estas serían las conclusiones del estudio. Aquí tenéis el código para que podáis bajaros el estudio en detalle, que ya está subido a Internet y que podáis pues, tranquilamente estudiarlo, revisarlo, leerlo en profundidad. Y más allá del estudio, lo que sí que queríamos hoy, como ya también avanzaba Ángel, es enfatizar, subrayar cómo queda patente la necesidad expresa de medir por parte de las organizaciones, es lo que volvemos a ver 3 años después, con todavía más énfasis que en el año 2020, para facilitar la gestión, para poder reportar resultados, para poder evaluar las actuaciones en materia de asuntos públicos, para aprender mejores prácticas. De ahí que desde Corporate Excellence y Political Intelligence consideramos importante seguir impulsando la medición en este sector para consolidar su rol estratégico en las organizaciones. Y por eso hoy queremos trabajar en datos cuantitativos y cualitativos para poder demostrar cuál es la contribución de los asuntos públicos a la reputación, al negocio y a los objetivos estratégicos de las empresas, de las asociaciones, del tercer sector, de todos aquellos que interactuamos en el ecosistema. Por eso queremos presentaros hoy el Observatorio de la Medición en Asuntos Públicos, una iniciativa conjunta de Corporate Excellence y de Political Intelligence, que vamos a lanzar y que lanzamos para poder participar y ser fuente de valor en el ámbito de la medición y para que aquellos profesionales y aquellas organizaciones y compañías
que trabaja en el ámbito de los asuntos públicos y que cuenta con un área de asuntos públicos puedan contar con este tipo de apoyo, aspirando a convertirnos en un referente en materia de medición de asuntos públicos tanto en España como a nivel internacional. Por eso los objetivos de este observatorio que hoy lanzamos son investigar sobre el estado de la medición. Muy importante aportar soluciones prácticas. Queremos aportar soluciones prácticas que puedan ser de uso común por los profesionales y por las organizaciones. Queremos también formar, evidentemente, en materia de medición y divulgar las tendencias y avances en medición en asuntos públicos a nivel internacional y en España. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues vamos a trabajar a través de un grupo de trabajo interdisciplinar que vamos a lanzar, dirigido por Corporate Excellence y Political Intelligence, que va a coordinar, tenemos la suerte de que lo va a poder coordinar Celia Rangel y su equipo de la Universidad Complutense de Madrid, y que va a trabajar en identificar y diseñar actividades encaminadas a ser un punto de encuentro, de reflexión, pero también de acción y de resultados y de soluciones en el área de medición, que puedan ser utilizables por distintas organizaciones de forma conjunta y comúnmente. Por eso también queremos contar con los mejores profesionales y organizaciones que quieran participar y contribuir a los trabajos de este grupo. Os dejamos aquí también el enlace al observatorio, a estas primeras ideas, esta primera presentación del observatorio, pero obviamente os iremos contando a partir de ahora, las próximas semanas, cómo vamos a avanzar y cuáles van a ser los próximos hitos en el desarrollo de esta iniciativa. Y nada más por mi parte, muchas gracias a todos por vuestra atención y vamos a dar paso a la mesa de debate. Gracias. Bueno, cuando hice la introducción es que me tenía que morder la lengua, porque no quería desvelar este proyecto que nos hace tanta ilusión, que es la creación de este observatorio en medición en asuntos públicos. Bueno, ahora ya es oficial, ya existe. Y vamos a empezar con nuestro coloquio. Y también quería empezar, porque antes he agradecido a Fernando Riaño, pero estaba llegando, por acogernos aquí, al Grupo Social 11, y a ti en particular, por darnos la oportunidad de estar aquí en este lugar magnífico, y también por poder contar contigo. Y lo he dicho hace un momento, cuando estaba tomando café con las ponentes, y lo tengo que repetir aquí. Yo tengo una admiración profunda por Fernando. Es que si no le conocéis, el que le conozca y esté con él y tenga la ocasión de hablar, se dará cuenta de que es una mente brillante. Y perdona que lo diga aquí, no sé, no te vas a sonrojar porque es algo que muchos de los que te conocemos, o todos los que te conocemos, compartimos. Y además Fernando está ahora mismo en su proceso de investigación para su tesis doctoral, que tiene que ver con el tema que nos ha traído aquí, que es cómo demostrar el impacto que tiene las actividades de las organizaciones y, en concreto, sus políticas de discapacidad en la reputación corporativa. Enhorabuena, Fernando. Y su cuestionario para la investigación está abierto a que siga siendo respondido todavía. Estamos a tiempo, ¿no?, de seguir cumplimentando tu cuestionario. Perdón, hago un inciso porque me parece de justicia hacerlo, y este llamamiento a cumplimentar su cuestionario. Tengo derecho de réplica, ¿no? Sí, por favor. Bueno, pues por alusiones, muchas gracias. Gracias, Ángel. Gracias sobre todo a Corporate Excellence y a Political Intelligence por estar hoy aquí, en esta casa, por estar en la sede de la Fundación 11, una de las áreas del Grupo Social 11, en una casa que es vuestra casa, una casa que es vuestra casa,
una casa que es la Casa de la Discapacidad. También en esta organización, en la Fundación 11, se sientan en el patronato, en el máximo órgano ejecutivo de la Fundación, pues se sientan todas las organizaciones de la discapacidad, y desde aquí pues intentamos, desde nuestra humildad también y desde nuestras capacidades limitadas también, pues tratar de crear día a día pues nuevas oportunidades de vida, que eso se hace a través de la formación, a través del empleo y a través de la mejora de las condiciones de la accesibilidad de los entornos, ¿no? En esta casa donde muchas de vosotros, de vosotras, tenéis relación también desde vuestras respectivas organizaciones y empresas, miro aquí a Beatriz, pero también seguramente que estemos haciendo menos de lo que podemos hacer juntos, ¿no? Que es un poco la principal idea y el principal objetivo también de esta casa, que es generar alianzas y de generar cuestiones que tengan interés, cuestiones que sean relevantes y cuestiones que nos hagan mejores como directivos, como personas, como sociedad y como organizaciones, ¿no? En las que estamos aquí representados. Yo creo que el estudio que se acaba de presentar y las conclusiones que se acaban de presentar, Javier, enhorabuena a ti, a Celia, a todo el equipo, pues yo creo que es ejemplo de esta contribución también, ¿no? Y por lo tanto, pues nada, desde nuestro humilde granito de arena, pues encantados de poder ser anfitriones de esta jornada, que no será ni la primera ni la última. Hemos hecho otras cosas también con el ámbito de los asuntos públicos, de las relaciones institucionales, y nosotros desde esa perspectiva de lo social pues entendemos que las sociedades serán, las sociedades y las organizaciones serán mucho más sociales o no serán organizaciones, y eso también toca con la reputación que también conoce Ángel, o con los asuntos públicos que también conocéis muchas de las personas que estáis aquí sentadas. Ese es un poco nuestro objetivo y nuestra razón de ser o de estar en el mundo. Así que gracias por estar aquí. Gracias, Fernando. Pues ahora voy a presentar, tenemos el lujo de tener aquí en este coloquio pues a magníficos profesionales y magníficas profesionales. Beatriz Herrera, aquí a mi lado, que es la directora de Relaciones Institucionales y Sostenibilidad de Mao San Miguel. A Cristina Feliu, que es la Global Head of Communications, Branding and Public Affairs de Ferroglob. A Javier, que ya conocéis. Y yo aquí intentando no molestar demasiado. Entonces, bueno, como sigo... Y a mí siempre me ha tocado el primero, porque como ya me llamo Ángel Ayoza, pues desde pequeño resulta que es el primero que... Bueno, ya sabéis, esta cosa que tienen los apellidos, ¿no? Entonces, bueno, pues haciendo uso de este privilegio en este caso, porque en el caso del cole no siempre era un privilegio, quería preguntar a la mesa, ¿cómo valora, ¿no?, la evolución del sector de los Public Affairs en los últimos 3 años, desde el anterior informe hasta el de ahora, en general, pero también y sobre todo en vuestras organizaciones? Pues, como queráis, ¿sí? Sí, sí. Bueno, yo creo que, muchas gracias, primero de todo, por la invitación a Corporate Excellence, Political Intelligence, y un placer estar aquí con estos maravillosos ponentes, mis compañeros de mesa, y gracias a todos por venir. Yo creo que el estudio que hemos presentado hoy, o que ha presentado Political Intelligence con la investigadora, con Celia, pues yo creo que evidencia muy bien que los Public Affairs es un intangible en crecimiento, ¿no? Y con una mayor dedicación cada vez más relevante, ¿no? Por lo que hemos visto esta mañana, pues los equipos cada vez son más grandes, los equipos que se dedican a Public Affairs dentro de las compañías. La inversión también es más alta y sobre todo que su integración, yo diría su integración dentro de la estrategia global de la compañía, pues cada vez es una práctica más común, ¿no? Yo creo que ya poca gente duda, ¿no?, del gran impacto que puede tener la acción de Public Affairs, ¿vale? Y sobre todo si está dentro de un plan hecho de una forma pues formal y medida, ¿no? Y que sobre todo pues impacte en la reputación social y sobre todo pues en el rendimiento económico que esa compañía espera tener después de implantar una acción concreta de Public Affairs corta o a largo plazo, ¿no? Yo por hablar de nuestra compañía, Ferroglob, ha sido así, Ángel, ha sido así. Cada vez desde el CEO, pasando por todo el management team y bajando hacia pues, todo el equipo corporativo, las plantas que tenemos más de 26 plantas en todo el mundo, los plan managers que son los responsables, los geographical leaders que tenemos en las regiones.
pues cada vez más la relevancia que se le está dando a Public Affairs es más grande. Yo llevo la parte, pues ese paraguas en el que está Public Affairs y de importancia, como decía antes Javier, ¿no? que reportemos al CEO creo que es algo muy importante, porque quiere decir que estás sentado en el management team y escuchando sobre todo las necesidades del negocio, las problemáticas que pueden existir en las plantas. En nuestro caso es una compañía global industrial, pues imaginaros en cada una de las plantas, en cada uno de los territorios donde operamos, ¿no? que pueden haber diferentes casuísticas. Por lo tanto, es muy importante. Yo creo que todas esas figuras, aunque lo llevemos desde Global Communications, estemos alineados, ¿no? Porque cuanto más tengas oídos en ese comité de dirección y estés más cerca de esos plan managers y de todo lo que ocurre en los territorios donde operamos, pues mejor puedes focalizar la estrategia de Public Affairs para conseguir que sea sobre todo efectiva, ¿no? En este caso, pues sí, hemos crecido. En nuestro caso, pues hemos tenido que poner una figura de Governmental Affairs que nos ayude en toda la parte regulatoria en Estados Unidos, porque es específico pues estar cerca de Washington en este caso. En Francia, por ejemplo, otro ejemplo que hemos tenido que llevar a cabo una reestructuración o una reorganización industrial, pues también hemos tenido que poner una persona, una figura que nos ayude a concretar acciones estratégicas pues a nivel gobierno y gobiernos regionales y locales, porque en Francia pues todavía hay más capas en la administración, por lo tanto especificar bien lo que se necesita en cada uno de los mercados. Y luego, pues, disponer también de agencias, ¿no? A veces agencias especializadas que te ayuden a desarrollar planes concretos. En el caso de España, pues, disponemos además pues, de agencias especializadas que nos ayudan, ¿no? Depende de los issues. Y por último, bueno, decir que también creo que es muy importante esas alianzas, ¿no? que tenemos de participación. Nosotros participamos en más de, pues no sé, yo diría más de 30 más o menos asociaciones a nivel España y a nivel Europa, y que eso pues en ese caso es muy importante el poder hacer un lobby o tener unas relaciones institucionales, políticas y con las administraciones que sea un lobby muy efectivo, ¿no? Por lo tanto, bueno, para terminar, todo esto viene a decir que la importancia de poder estar todos coordinados, aunque haya un punto central, pero tener esa coordinación para poder pues, tanto planificar como gestionar la estrategia de Public Affairs a nivel pues, local y global también en su conjunto, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Bueno, no sé. Adelante, sí. ¿Se me oye? Bueno, lo primero también, gracias por la invitación. Enhorabuena al equipo de la Universidad Complutense. Veo muchísima gente joven aquí. Eso me parece algo súper bueno, porque es que estáis viendo que este tema es interesante para vosotros y sería buenísimo compartir y que nos contéis cuál es vuestra opinión. Y por complementar, que estoy súper alineada con lo que comentaba Cristina, y además lo hemos comentado al inicio, yo creo que en los 3 últimos años estamos viviendo no una revolución, pero sí una evolución de, bueno, pues de este rol dentro de las compañías, y creo que en el estudio se empieza a notar esta evolución, una evolución muchísimo más estratégica, y donde yo creo que también pasamos a ser figuras que están en conexión con lo que pasa afuera, es decir, con los grupos de interés. No solo nos dedicamos, que también, a un tema de influencia política, sino que, como dice el estudio, y yo lo siento así en la realidad que vivimos, estamos muy conectados con el negocio y con la reputación de la compañía. O sea, somos generadores de conocimiento dentro de la compañía, tenemos la capacidad para adelantar cuáles van a ser esos issues clave que afectan al negocio y donde nosotros tenemos o que proteger negocio o generar valor, y creo que tenemos abiertas muchísimas vías de diálogo con muchísimos grupos de interés que son fundamentales para las compañías, como por ejemplo las universidades, ¿no? La universidad es un grupo de interés clave para las compañías. Y yo creo que estamos en un momento muy positivo, muy bueno, de mucha oportunidad, y creo que este estudio y lo que estáis planteando y el observatorio nos va a ayudar mucho a las áreas. Porque si tenemos un gran reto es el de medir bien y el de poner en valor tanto lo que se hace dentro de la compañía como lo que se hace fuera. Así que, bueno, pues yo creo que hay que vivirlo como eso, como un momento de oportunidad. Fantástico.
Muy bien, pues con vuestro permiso, me lanzo, Ángel. Sí, Fernando. Bueno, yo aquí soy un aprendiz, es decir, que soy un aprendiz en esta mesa y en este grupo. Nosotros lo vemos, Beatriz ha dicho que es más evolución que revolución. Yo creo que es una pequeña revolución en evolución, ¿no? Todo esto lo que está ocurriendo alrededor de los asuntos públicos. Yo creo que la actividad es exponencial en los últimos tiempos también. No sé si ahora el mundo que se divide en antes y después de la pandemia, ¿no? Pues yo creo que la pandemia también ha confirmado que esto claramente ha venido para quedarse y para cambiar realidades que antes dudábamos de si eran, bueno, tendencia, realidad, de si era un elemento condenado a la obsolescencia, y no. Esto es un elemento que ha venido para quedarse. De hecho, en el estudio lo comentabais también, lo comentaba Celia, la referencia sigue siendo el ámbito anglosajón, donde entendemos que están ocurriendo cosas muy interesantes o que nos permiten adelantar cosas que van a suceder aquí también en otros ámbitos, ¿no? Yo creo que hay también un paralelismo con muchos ámbitos de la sostenibilidad, o donde también Cristina, Beatriz, hemos vivido también la evolución de la sostenibilidad en los últimos, pues, unos cuantos años ya, y donde había personas que decían, no, esto de la sostenibilidad, esto es una moda pasajera que, bueno, verás, durará 2, 3, 4 años. Bueno, pues esto no es una moda pasajera, sino que hay elementos que un día fueron voluntarios y hoy son más que obligatorios, ¿no? Por lo tanto, Beatriz lo comentaba también, creo que estamos en una posición dentro de la empresa o de las organizaciones en general, que somos un radar para poder anticipar, conocer, identificar o impulsar, o que nos podamos adelantar a cosas que ya están sucediendo o que entendemos que tenemos motivos suficientes para pensar que van a suceder o que van a ser relevantes para la actividad de la organización, ¿no? Por concretarlo también en nuestro caso, y haciendo también un poco enlace de algunas de las conclusiones del estudio con nuestra realidad. El estudio hablaba del impacto positivo que tiene en 3 ámbitos. 1, reputación; 2, negocio; y 3, sostenibilidad. Yo creo que no hay nadie que pueda renunciar a una cuota de mercado en un negocio, o no hay ninguna organización que pueda renunciar a 3 elementos tan, yo diría, estratégicos como son la reputación, el activo, para mí, el intangible, creo que tangible también, más valioso de cualquier organización. El negocio, si estamos aquí como organizaciones también, es que tenemos interés en ese negocio, o en defenderlo, en impulsarlo, o en desarrollarlo, en crecer. Y por otro lado, la sostenibilidad. Creo que aquí estamos personas también, estáis aquí personas que o conviven o cohabitan o colideran también áreas donde se dan la mano la sostenibilidad y los asuntos públicos, ¿no? Y creo que hay muchas analogías o elementos en común también, o aprendizajes que podemos extraer de los últimos años de la evolución de una y otra actividad, ¿no? Yo creo que aquí nos falta todavía, digo en términos de oportunidad, ¿no? Nos falta también, y eso es positivo, nos falta todavía, se comentaba en las conclusiones del estudio, el aterrizar algunas cuestiones que favorecerá la profesionalización, ya que ahí estáis personas también que estáis trabajando mucho por este ámbito, por este sector, y nos falta también, dentro de esa evolución del sector de los public affairs, y lo comento también por nuestra propia experiencia dentro del Grupo Social 11, está también la medición. Digo estas 2 ideas como elemento también conectado con las conclusiones. A mí hay una idea también, con esto termino, que como lo dice y lo repite nuestro presidente, pues me parece muy bien también, ¿no? Y es esto de desmitificar los asuntos públicos o las relaciones institucionales o todo lo que tiene que ver o hay alrededor de los public affairs, ¿no? Nuestro presidente suele comentar también, nosotros somos una organización que hace muchas cosas, muy grande, como Grupo Social 11, y él siempre cuenta o habla de que, bueno, esto hay que desmitificarlo, hay que aterrizarlo más, y esto va de reuniones también con ámbito público, sector público o regulador, pero los asuntos públicos y las relaciones institucionales las hacen y las hacemos cada persona de la organización en todos los niveles. La última persona que se haya incorporado hoy, que esté trabajando en esta casa, un vendedor que está haciendo una transacción vendiendo un cupón en cualquier pueblo, en cualquier plaza de España, o en una reunión con un regulador, ¿no? Todo eso son mensajes, todo eso son incidencias y todo eso son elementos también que forman parte de los asuntos públicos, con lo cual yo creo que están mucho más cercanos de lo que muchas veces nos hemos imaginado o hemos explicado, ¿no? Muy bien. Pues me gustaría, el estudio es rico en contenidos, en conclusiones,
creo que es útil, pero me gustaría un titular, ¿no? O sea, para cada uno de vosotros, ¿qué es lo que os ha llamado más la atención de esta investigación? ¿Qué es lo que más me ha llamado la atención? Pues yo creo que todavía nos queda camino. Pero también hay que verlo desde la oportunidad. El título es El valor de la medición. Y yo creo que todavía somos muchas las empresas que tenemos mucho que explorar para esa medición. Y de hecho, lo presentaba yo creo que Celia, de las empresas que no medían, el 80% estaban interesadas en medir. ¿Por qué? Porque es necesario para el negocio. O sea, el propio título del estudio yo creo que me genera pues una oportunidad y me llama la atención porque somos un país donde tenemos que naturalizar la función, ¿no? No pasa nada por dedicarte al mundo del lobby, de las relaciones institucionales, que a veces se ve como, Sí. jo, estos son los que van por ahí a influir, ¿no? No, es muchísimo más. Y claro que se influye, se genera reputación y tenemos que ser capaces de ser los departamentos de marketing que tienen esas mediciones y esos KPIs tan buenos y poner en valor lo que se hace para el negocio y para la propia función. No puedo estar más de acuerdo. Y de hecho, tanto Javier como yo, desde que hicimos el primer esfuerzo en el año 2020, al ver los resultados, todavía estaban en bruto, ¿no? del año 2023, dijimos, necesitamos un observatorio de medición. Pero bueno, no quiero ocupar más espacio aquí. Para vosotras y para vosotros. Yo creo que totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Beatriz, poco que añadir, la verdad, pero quizás pues hay un punto que destacaría yo, Ángel, que es que, y creo que es capital, que es que la dificultad que tenemos de medir los public affairs creo que suponen un obstáculo para el reconocimiento interno, ¿vale? Para el reconocimiento interno y sobre todo para la equiparación de este área frente a otras áreas corporativas que tiene la compañía. Entonces, es un obstáculo que no nos enriquece, que tenemos que seguir avanzando en conseguir esos estándares o una creación de estándares de medición que de una forma pues con rigor y de una forma cuantitativa y cualitativa podamos valorar el trabajo que estamos haciendo. Por lo tanto, todavía creo que existe ese obstáculo que no nos pone al nivel de otras áreas corporativas. Totalmente. Pues no puedo estar en desacuerdo en nada de lo que se ha dicho. Yo creo que, perdonad que vuelva otra vez al símil con la sostenibilidad, ¿no? Cuando la sostenibilidad era un elemento absolutamente voluntario o un informe de sostenibilidad era un elemento absolutamente voluntario, pues había quien planteaba o quien dudaba, ¿no?, de la idoneidad incluso de esta publicación, de la idoneidad del trabajo que había detrás, del impacto que esto tenía. Bueno, ahora mismo es un elemento donde si un estado de información no financiera o antigua memoria de sostenibilidad no está incorporado a las cuentas anuales, las cuentas ya no están completas, ¿no? Yo creo que en el trabajo de los asuntos públicos o todo lo que hay alrededor de los asuntos públicos hay un aprendizaje en toda esa evolución de ese concepto de sostenibilidad, al menos de lo vivido aquí en España, ¿no? Nos falta pasar de la intuición de que todo esto es positivo, que tiene valor, que tiene impacto en el negocio, en la reputación, en la sostenibilidad. Nos falta pasar de la intuición a la convicción. Nos falta pasar, y perdonad por el símil también, nos falta pasar del PowerPoint al Excel y nos falta aterrizar elementos que creo que son necesariamente demostrados y demostrables, ¿no? Y esto yo creo que estáis aquí dos personas, Ángel y Javier, que no sois sospechosos de no defender este concepto de valor, y yo diría valor añadido de los asuntos públicos, ¿no? Creo que hay que poner el foco en la medición. A mí me llama la atención, o me ha llamado mucho la atención este asunto del estudio, de la evolución en positivo, y lo intento ver en positivo también. Yo creo que hay una oportunidad y una obligación también por parte del sector o alrededor de los asuntos públicos de poner negro sobre blanco cifras, poner mediciones, poder utilizar estándares homogenizados, creo que se contaba también en el estudio, y nosotros de esto pues estamos más que convencidos. En los años inicios del 2000, más o menos, había una expresión muy utilizada, se hablaba de que había que
deportivizar la empresa y había que profesionalizar en términos empresariales las entidades deportivas. Luego se hablaba de que había que tener el mismo lenguaje en el ámbito de las entidades sin ánimo de lucro, de lo social y en la empresa, ¿no? Y todos teníamos que hablar en un mismo nivel, utilizar un mismo idioma. Bueno, yo creo que aquí nos falta dar el salto y nos falta utilizar las mismas métricas, mediciones y valor añadido que cualquier otra dirección y cualquier otro área que todos conocemos o con las que todos convivimos. Y eso es aportar valor a cualquier organización. Muchas gracias, Fernando. Yo no quiero acaparar y, de hecho, Javier está deseoso de haceros algunas preguntas. Javier. Primero, Ángel, que sepas que a mí en el colegio me pasaba lo contrario que a ti, pero tenía sus ventajas. Dicho esto, quería preguntaros respecto a el peso en los órganos de decisión de las compañías, del área de asuntos públicos, los comités de dirección, pero también la relación con áreas de negocio, que me parece un punto crítico. ¿Cómo lo veis? ¿Crees que entienden cada vez mejor lo que hace el área de asuntos públicos, que se empiezan a ver como un área de inversión y no de gasto? Esa evolución, esa relación, ¿cómo está evolucionando? Tanto en comités de dirección y peso en comités de dirección como con áreas de negocio de la compañía. ¿Cómo lo veis? Yo, en mi experiencia, lo que veo es que claramente ha cogido peso. De hecho, nosotros tenemos un KPI mensual que compartimos con el comité ejecutivo relativo a asuntos públicos, otro a reputación, es decir, les interesa mucho saber cómo están estos temas. Incluso hacemos monográficos para adelantarles qué va a venir, cómo nos tenemos que anticipar, o sea, es un tema clave. Creo que en el estudio se apunta a dos cosas que también hacen referencia a cómo está ganando peso, que dentro de las compañías en general estamos reforzando o bien los equipos, o bien los presupuestos, o con equipos, o bien contando con compañías, con empresas, como en este caso Political Intelligence, con las que trabajamos, en nuestro caso Mau San Miguel, para tener una buena estrategia, estar conectada con el negocio y hacer las cosas profesionalmente. Y luego creo que también en el estudio, y estoy 100% de acuerdo, sino al 200%, la mayor parte de los CEOs están súper preocupados por la sobreregulación que hay en ESG. Y yo, que he vivido la sostenibilidad desde cuando predicábamos en el desierto, que nadie entendía este concepto, que era RSC, tal, bueno, no me voy a ser mayor, sí. No voy a ser mayor, pero hoy es otro tema fundamental y es un asunto público, por decirlo de alguna manera, clave de compañía, todos los aspectos de ESG, no solo a nivel nacional, a nivel internacional y ya a nivel Europa. Con lo cual, para mí, o lo que yo vivo desde nuestro área, y en el equipo estamos divididos en una parte de asuntos públicos, una parte de gabinete de presidencia, otra parte de ESG íntegramente dedicados a ello, es que este es un tema de calado en las organizaciones y desde luego que hoy está a otro nivel versus hace 3 años, no mucho más. Adelante. Nada que añadir, la verdad que no hace falta que contestemos los tres a todo, ¿no? No. No, porque es que es una conversación. Sí, por eso, totalmente de acuerdo con Beatriz, vaya. Yo solamente añadir que totalmente de acuerdo, o sea, estoy sin ninguna duda, tiene un peso importante en los órganos de decisión de la compañía. En mi caso, pues como decía Beatriz, que el CEO tenga claro y el chairman tengan claro que la área de comunicación, reputación, con asuntos públicos, nos sentemos en el management team y estemos escuchando qué pasa con el negocio, qué pasa en cualquier área de la compañía, veamos necesidades y podamos implantar e implementar estrategias de public affairs. Yo creo que lo dice todo, ¿no? Es decir, yo creo que se dan cuenta cada vez más que una buena estrategia de public affairs influye, como decía antes, genera confianza, por lo tanto impacta directamente en la reputación de la compañía. Entonces, bueno, pues si impacta en la reputación de la compañía porque genera confianza, al final eso impacta en el valor de la organización. Por lo tanto, no hay duda en que tanto los comités de dirección como los CEOs están viendo cada vez de forma más clara
el valor que aporta el área de asuntos públicos, ¿no? Y yo, ya que estamos, y me callo, Sí, sí. Otra cosa que estoy viendo, y esto igual es también reciente, es que como hay desconocimiento, las áreas de negocio, ya no solo los CEOs, las áreas de negocio piden apoyo. ¿Por qué? Porque no saben cómo abordar determinados temas. Entonces necesitan, lo bueno es que hay un equipo profesional bien enfocado y identificando muy bien cómo puede ayudar ese área de negocio, se sienta con él, identifican los temas, pues yo tengo este reto y construyes con ellos, de repente eres su partner, le ayudas, le facilitas y te ven como necesario. Y esto es algo que ayuda mucho en el día a día a los equipos. Y para nosotros ha habido un cambio en el modelo de Es que trabajo. yo creo que ahí, fundamental, dos palabras que ha dicho tanto Beatriz como Fernando, ¿no? Beatriz ha hablado antes de conectar, conectamos, y creo que es fundamental, interna y externamente. Y otra palabra que me ha encantado que ha dicho Fernando es el radar, ¿no? Somos el radar. Por lo tanto, tenemos ese paraguas, ¿no?, de radar y de conectar, que ayuda muchísimo a entender el negocio y a entender las necesidades de la compañía, ¿no? Si me permites, Ángel, Javier, yo creo que hay también una evolución, o pequeña gran revolución otra vez, también natural, relacionada con los asuntos públicos y la gestión de los intangibles, que afecta a toda la organización. Y afectar a toda la organización es incluir también a un comité de dirección, a un consejo de administración o a un primer ejecutivo de la organización, ¿no? Y cuando las cosas afectan, interesan o son lideradas, y además quieren ser lideradas porque son entendidas, ¿no?, porque son una necesidad previa, el ser entendido para ser liderado, por parte de un comité de dirección, o incluso ocupan y preocupan a un consejo de administración o hay un primer ejecutivo que está muy involucrado en este asunto, creo que cambia la realidad de la organización, ¿no? Es mucho más sencillo que si hay una propuesta de una persona que se acaba de incorporar hoy y desde un centro de trabajo que está en no sé dónde intenta cambiar la organización de abajo arriba, ¿no? Ojalá llegue arriba y ojalá eso sea una realidad, pero es más fácil y además tiene un efecto, yo diría, transformador, inspirador, cuando el liderazgo se produce de esta manera, ¿no? Y a donde quería llegar es a la cultura. Yo creo que estamos caminando, igual que hemos escuchado en otros ámbitos, la cultura de sostenibilidad, pendiente de transformar una organización o que es capaz de transformar una organización. Yo creo que hay grandes palancas que son capaces de transformar una organización en términos de gestión de asuntos públicos o de la forma de estar en el mundo a través de las relaciones institucionales, ¿no? Y cuando eso viene también desde la convicción, yo creo que esa cultura también trae otras olas que son positivas. Una ola también que tiene que ver con la transparencia, una ola que tiene que ver con el buen gobierno, que está también conectado con la sostenibilidad. Y aquí también yo creo que el gran reto que tenemos ante un comité directivo o incluso una conversación dentro del comité directivo es tratar de ser proactivos y evitar ser reactivos y que sean los asuntos públicos entendidos, bueno, esto es cuando tenemos un problema y hay que acudir a ver cómo podemos gestionar esto, ¿no? Bueno, pues esto de los SOS, de los fuegos, de estas terminologías, yo creo que también aquí hay que tratar de ser o aspirar a la forma de gestión o un management más organizado, más de tener el tráfico ordenado también, ¿no? Y eso pasa por una cultura que se ocupa y se preocupa por estos asuntos dentro de la organización. Puedes hablar tú, ¿eh? Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que habéis dicho, ¿no? Y me parece efectivamente fundamental cambiar la cultura de la organización y vemos cómo está cambiando, ¿no? Y lo comentábamos antes cuando hemos presentado el estudio. Creo que hay distintos factores que están también llevándonos ahí. O sea, creo que hay una evolución, pero también hay una serie de variables tractoras que lo están acelerando todo ese proceso y que hemos comentado, ¿no? Sí, perdona, Javier. Creo que también es muy positivo iniciativas como la del observatorio, iniciativas como la del estudio o el trabajo que se está haciendo desde diferentes organizaciones, personas que estáis aquí hoy y que se viene trabajando y perseverando desde hace años, ¿no? Lo digo por entender esto como no un gasto, sino una vez más como una inversión.
lo digo por entender también todo lo que hay alrededor de los asuntos públicos como una necesidad inherente a la actividad de cualquier organización, y lo digo sobre todo, y subrayo esto último, por un elemento que tiene que ver con la pedagogía, ¿no? Yo creo que iniciativas como esta, el estudio que se acaba de presentar, el observatorio, lo que se está haciendo también en la vanguardia de los asuntos públicos y se viene haciendo en el ámbito anglosajón, eso nos ayuda internamente a pasar de la intuición, bueno, sí, esto estaría muy bien, que algún día lo podamos hacer, a pasar a la convicción, ¿no? Oye, no, esto lo tenemos que hacer porque queremos ser ejemplares en esto, tenemos que ir en esta dirección y además nos lo creemos. Y si no nos lo creemos, pues es que estamos en otra dirección al propósito de la organización o no forma parte de la cultura corporativa que queremos aquí tener, ¿no? Yo creo que eso es parte de la transparencia y parte de lo que entendemos también, o hacia dónde entendemos que deben ir dirigidos en términos absolutamente ejemplares los asuntos públicos, ¿no? Y esa pedagogía a la que contribuyen actos como este nos parece a nosotros los primeros imprescindible para saber también o tener una referencia o ese radar al que hacíamos antes, comentábamos antes, ¿no? Pues yo quería retomar, cuando os pedí un titular, pues estuvisteis los tres de acuerdo y hablasteis de la importancia de la medición. Entonces me gustaría bajar un poquito más a ese territorio, ¿no? Y preguntaros por qué creéis que es tan importante medir y al mismo tiempo cuáles son las dificultades que encontráis en esa actividad de medición. Bueno, sin duda yo creo que la medición, lo hemos dicho en varias ocasiones, ¿no? Es muy necesaria porque si no es imposible saber qué impacto, ¿no?, tiene nuestra actuación. Por lo tanto, si no medimos, imposible tener ese reconocimiento interno para que veamos y evaluemos qué estamos haciendo, ¿no?, en las acciones. Por otro lado, pues el poder tener ese impacto o poder medir ese impacto que tienen los public affairs dentro de lo que es nuestro negocio, ¿no?, también nos ayuda de alguna forma a tener un conocimiento cada vez más amplio o más en profundidad de todo el entorno, dijéramos, político-institucional que ocurre, ¿no?, o que nos rodean todas nuestras operaciones ahí donde estamos operando, ¿no? Pero, como bien dices, Ángel, pues también hay dificultades, ¿no? O sea, que vemos o qué dificultades hay a la hora de medir, ¿no? Yo creo que todos estaremos de acuerdo en que una acción de public affairs que, como decía Fernando muy adecuadamente, ya no es apagar un fuego y que vengan corriendo a decirte pasa esto, ayúdame, sino que tiene que ser una estrategia continuada, ¿no? ¿Y por qué? Porque al final, como dependes mucho de estar haciendo alianzas, ¿no?, o apoyos con diferentes partes o con múltiples partes, lo que pasa es que yo lo que veo es que es difícil, al haber tantas partes involucradas o implicadas, muchas veces es difícil valorar cuál es la contribución propia, ¿no?, la contribución propia que dentro de ese, dijéramos, dentro de ese diálogo tan amplio has generado, ¿no? Porque al final no lo haces sola, no lo hacemos solos, lo hacemos con alianzas, con diferentes relaciones, ¿no? Por lo tanto, valorar esa contribución única tuya que ha generado la compañía es diferente, ¿no? Y por otro lado, yo creo que estaremos de acuerdo, Beatriz y Fernando, en que los resultados nunca son inmediatos. O sea, una estrategia de public affairs siempre es a largo plazo, nunca es mañana. Lo que esas relaciones a nivel administración, a nivel gobiernos, a nivel político, a nivel institucional, supone tiempo, dedicación, por lo tanto, ¿qué pasa? Que es largo plazo. Entonces, como cualquier proceso regulatorio, cualquier proceso administrativo son largos, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues ver qué rendimiento ha tenido esa acción de asuntos públicos o qué impacto ha tenido esa acción sobre el negocio, no es algo que en corto plazo lo podamos medir, ¿no? Por lo tanto, para mí esos son un poco los obstáculos o las dificultades a la hora de medir, porque a lo mejor en un año no tienes esa medición. Así es, ese es uno de los elementos que también ayuda a poner la mirada en el largo plazo por parte de los que toman decisiones. Yo a veces sueño con un KPI mágico, que es concreto,
se puede medir cada mes, pero tienes visión anual de todo. Que encima está automatizado y le das a una tecla y sale solo. Y entonces en ese momento recuerdo que yo he estado 8 años trabajando en comunicación desde el área de marketing. Y yo recuerdo en marketing a personas del equipo de marketing, de investigación de mercados, tirarse un año, invertir un año, perdón, para definir cuál era el KPI que querían subir a un comité de dirección, por ejemplo, o medir el brand power de las marcas. Pongo ejemplos porque creo que es lo que nos tienen que ayudar en ese observatorio, que me parece maravilloso porque nos va a ayudar a todos. Todos tenemos KPIs, pero es que todo es mucho más mejorable, seguro, que es un trabajo. O sea, un KPI no sale de la noche a la mañana, ni es algo fácil, ni va a ser mágico. Y de verdad recuerdo esas áreas que ya estaban. Bueno, nosotros en Marketing en Mau San Miguel es que es un equipo de 120 personas y hay un equipo muy potente donde tiene que tener muy medido cuál es el brand power de la marca, cuáles son sus touch points y cómo está en cada uno de los... O sea, hay KPIs muy contundentes ahí, cómo están los canales, y eso no se cuestiona. Y cuando a ti no te cuestionan un KPI porque está bien construido y bien conectado con el negocio, ya eres Dios. Entonces, yo creo que el gran reto ya es... te reconocen, claro, trabajo. O sea, conectado con lo que dice Cristina, que 100% es, ahora ya pongámonos a darle ciencia a este tema. Y a darle una ciencia El Excel, profunda. ¿no? Que Vamos que al indicaba Excel. Fernando. Bueno, creo que, como estaba Javier en aquella conversación, yo una vez pregunté algo así, era un poco atrevido la pregunta, pero era, oye, estábamos más personas en aquella reunión. Oye, existe, perdón por hacer aquí, en fin, marketing de una... mi pregunta era si existía el Salesforce de las relaciones institucionales o algo parecido, ¿no? Porque necesitábamos tener, yo visualizo y me imagino, aunque no exista, algo que sí creo que sería importante, ¿no? Yo creo que esto es un reto para el observatorio y para muchas cosas, ¿no? Oiga, esto existe, porque si no existe hay que inventarlo, y si no lo tendremos que inventar. Valor seguro que tiene, valor tangible e intangible. Entonces yo creo que con lo de medir, no sé si era Drucker, ¿no? Peter Drucker, quien decía que aquello que no se mide jamás se puede mejorar, ¿no? Bueno, pues con lo de medir pasa como con la comunicación. Beatriz también, que es experta en el mundo de la comunicación, pues lo que no se cuenta o no se comunica no existe, lo que no existe no se conoce, lo que no se conoce no se ama o no se quiere y lo que no se quiere pues no se defiende, ¿no? Pues con lo de medir los asuntos públicos pasa que yo creo que no quedarían legitimados, no estarían reconocidos, ¿no? Entonces yo creo que ese es el siguiente paso. No voy a decir el gran reto. Dentro de la evolución de los asuntos públicos en España, yo creo que también aquí esto es un elemento que en otros países ya no hay duda de la legitimidad, del valor añadido, pensemos también en cambiar la terminología del intangible, ¿no? Yo creo que ya es un elemento de valor tangible, todo lo que hay detrás. Pero yo creo que aquí el gran reto es medir, y el siguiente paso será pues medir igual que se mide en otros ámbitos, y por lo menos, yo no sé si habrá algún día un departamento de 120 personas gestionando los asuntos públicos en algún sitio, ¿no? Pero yo creo que esto crecerá con rigor, crecerá con orden, crecerá con método y crecerá con profesionalidad también, que es un poco lo que necesitamos. Y todo eso pasa por medir. Fernando, ligado a lo que comentas, ¿qué tipo de herramientas pensáis que sería más fácil medir vuestro trabajo en asuntos públicos? También igual, basándose en la experiencia del área de marketing que comentaba Beatriz anteriormente, de otras áreas que históricamente nos llevan ventaja, ¿no? Es una pregunta, yo sé que complicada de responder, ¿no? Pero para mí esta es la pregunta. Es la pregunta del millón, ¿no? Pero, ¿cómo lo veis? Bueno, yo creo que en muchas, lo que yo percibo que está ocurriendo, y a mí me encantaría, hay personas de mi equipo hoy aquí a quien les agradezco todo lo que se hace, todo lo que están haciendo y todos los pasos que estamos dando también en todo este campo, que son siempre nos quedamos o queremos ir más allá, ¿no? Pero yo creo que esto lo relaciono con tu pregunta, Javier. Yo creo que aquí está la cuestión o la pregunta clave. Las organizaciones muchas veces funcionamos o buscamos datos a través de la intuición,
pero yo creo que si hablásemos más entre nosotros, y aquí aparece el término alianzas, observatorio y otras cuestiones también, creo que igual nos damos cuenta que hay elementos que estaban ya resueltos, ¿no? Y que probablemente con ese diálogo, esa interacción, probablemente logremos tener cosas o no tengamos que inventar nuevas ruedas que ya estaban funcionando y funcionaban bien. Yo creo que aquí pasa todo por la digitalización, obviamente, y pasa todo por elementos que ha comentado antes Beatriz y comentaba Cristina también. Hay otras áreas que disponen de determinadas metodologías que serían aplicables a los asuntos públicos. Simplemente falta la conceptualización de una herramienta que seguramente no sirva todo para todos. Y habrá que adaptar, y habrá que tener en cuenta sectores, temáticas concretas, públicos concretos, objetivos concretos y outputs más concretos, ¿no? Pero yo creo que eso claramente es el objetivo, está identificado cuál es la necesidad o cuál es la foto final que tendríamos, y yo creo que aquí hay muchas necesidades comunes por parte de todas las organizaciones, nosotros los primeros. ¿Cómo lo veis, Beatriz? Aquí yo soy muy pragmática, entonces enfrentarte a una hoja en blanco y decir, a ver cómo construyo el KPI, es un ejercicio aterrador, hasta que ya vas avanzando. Si desde el observatorio ya se puede avanzar en los KPIs podrían ser estos, se construyen así una guía que inspire y que ayude, creo que ese primer momento pues sería mucho más llevadero y lo puedes dirigir mejor. Y cuando hablamos de herramientas, yo por eso digo que soy muy pragmática, para mí tiene que ser un indicador que esté dentro de la herramienta Salesforce, Tableau, lo que sea de la compañía. En mi caso, yo lo meto en los indicadores donde se ve. Entonces, más que la herramienta, que también, y si hay una que ayuda a gestionar internamente al departamento sería fantástico, una guía de cómo construir ese KPI que sea relevante y que conecte para el negocio, teniendo en cuenta que cada empresa, efectivamente, somos un mundo y tenemos distintos grupos de interés, pero hay una base común. Hay algo común que nos ayuda a construir todo eso. Y si luego ya tenemos la herramienta, pues ya, vamos, no sé. Cristina. No, completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. La clave va a ser cuál es esa metodología, ¿no? Esa digitalización que nos permita tener que podamos mezclar en esa batidora esas variables que nos permitan, al final, el objetivo, yo creo, fundamental es medir, otra vez, lo decíamos antes, la efectividad, ¿no? La efectividad con la que desarrollamos planes de Public Affairs y el trabajo de Public Affairs, y tener esas variables que mezclen pues, los mejores KPIs que nos ayuden a poder medir nuestra acción, ¿no? Yo creo que va a ser difícil, pero bueno, lo que decía Beatriz, ¿no? A ver si encontramos esa variable mágica que nos ayude, ¿no? Totalmente de acuerdo con lo que han dicho Fernando y Beatriz. Sí, yo creo que los KPIs y las variables mágicas surgen como consecuencia de tener un marco conceptual bien claro. Entonces, desde que iniciamos este trabajo de medición en el 2020, nosotros no estamos reinventando la rueda. Es que este año se cumplen 25 años de la creación de una organización que no tiene ánimo de lucro, que nació en el Reino Unido y que se llama AMEC. Su congreso este año es en Miami, y nosotros, en la forma de analizar los resultados del estudio del año 2020 y de este año, hemos utilizado ese marco conceptual, y utilizamos unos palabras que habréis escuchado en la presentación, que habla de los outputs, es decir, la enumeración de actividades, después los outcomes, qué efecto tiene eso, y finalmente, lo más importante, los outtakes, que a lo que se refiere es a los cambios de percepción en los diferentes stakeholders. Estas palabras corresponden de una forma muy simplificada al marco conceptual generado por AMEC desde hace 25 años. Y esa es una fuente un referente con el que creamos desde Corporate Excellence una alianza hace ya 11 años, y lógicamente eso es uno de los elementos fundamentales para no reinventar la rueda, para aprender de los que llevan años haciendo esto y poder ofrecer este punto de vista tremendamente práctico, pero a la vez muy riguroso en nuestro observatorio. Entonces, bueno, pues ahí tranquilizar que no
vamos a inventar la rueda, sino que lo que vamos a hacer es subirnos a un carro que ya existe, pero poderlo difundir y poderlo hacer más práctico y operativo. A mí me gustaría leeros una de las citas que aparecen en el estudio, y la verdad es que hay citas muy interesantes, os animo a leerlas, de aquellos que han participado en trabajo de campo, ¿no? Y una de ellas dice así: se necesita asumir que no solo es una labor de influencia, sino que lo es de participación ciudadana y social de manera constructiva y propositiva. Mientras que se siga considerando la función como mera influencia, nunca se llegará a tener los KPIs adecuados y representativos. Pero más allá de la influencia de KPIs cortoplacistas, se trata de participar en el debate social con los diferentes grupos de interés, buscando el beneficio mutuo y demostrando qué aporta la compañía a la sociedad. Debemos cambiar el concepto de influencia hacia una labor que ofrezca una propuesta de valor para la sociedad, no solo para la compañía. ¿Qué opinión tenéis sobre esta reflexión? Maravillosa. Bueno, yo creo que refleja el cambio al que aspiramos también, ¿no? con el ámbito de la profesión, de la actividad o del marco conceptual de cómo se deberían entender o entendemos también esos asuntos públicos. A nosotros también, esto es una cuestión que, si me permitís 30 segundos, lo comparto, nos ha ocurrido también como elemento, esto es una reflexión interna que compartimos muchas veces, ¿no? Y es, en estos tiempos donde buscar el acuerdo es difícil y el consenso es imposible, ¿no? Pues cuando hemos estado con algunos representantes del ámbito político, incluso empresarial, la conclusión que siempre hemos tenido de la otra parte, siempre con todas las personas, con todos los grupos políticos, empresas, sectores, desde Mau San Miguel hasta el ámbito del sector retail, tecnológico, y la conclusión es, o la primera conclusión es: oiga, no sabía que hacíais esto, no sabía que estabais en este sector, o no sabía que os dedicabais a esto, o no sabía que erais el cuarto empleador no público del país, o no sabía. Bueno, pues yo creo que esto pasa por construir de forma conjunta y ser partícipe o copartícipe de un proceso también de aprendizaje, pero también de aportación y aprendizaje mutuo, ¿no? Y de esto va también los asuntos públicos, más allá de esto o del concepto traído, llevado y tiranizado de influir. Yo creo que va de construir de forma conjunta, ¿no? Y aquí, una vez más, pues las alianzas son esenciales, ¿no? Y sin ese trabajo o aprendizaje compartido en un sector como los asuntos públicos, yo diría que el impacto sería mínimo, no sería exponencial como creo que potencialmente existe en este campo y en este ámbito. Fíjate que ahí, Ángel, que hemos hablado 1000 veces del famoso propósito, yo creo que tiene cierta parte de relación con el propósito, ¿no?, de las compañías. Entonces, bueno, pues yo estoy totalmente, me encanta la cita esta, ya nos diréis quién ha sido el autor. Yo no lo sé. Pero efectivamente estoy de acuerdo con Fernando que los asuntos públicos van mucho más allá de una mera, y lo decía Beatriz al principio, una mera función de influencia, ¿no? Ya no se trata dijéramos, de establecer un marco de diálogo unidireccional, ¿no? No es un diálogo unidireccional, sino que aparte de compartir nuestro conocimiento como expertos en la materia, como expertos en las compañías, ¿no? Y aparte, pues, intercambiar las impresiones que tenemos, pues, para encontrar soluciones, la compañía deja de ser un poco únicamente agente económico, sino que lo que tenemos que buscar son soluciones que al final, de forma directa o indirecta, contribuyan al desarrollo social, ¿no? Y por eso yo quizás lo relaciono con la parte del propósito corporativo de las compañías, ¿no? Y sí que es verdad que cuando hablamos de public affairs, pues parece que es eso, relaciones institucionales, y no tenga nada que ver, pero al final, si buscamos ese vínculo con el interés propio de la compañía, el interés de negocio, y al final ese interés lo vinculas a que haya un beneficio social, a que haya un beneficio de desarrollo social, seguramente nos entenderán mucho mejor cuando presentamos propuestas de cambios regulatorios, de cambios administrativos, nos entenderán mucho mejor, porque no es tu beneficio como compañía por un interés de negocio y por ser agente económico, sino que vas a impactar
de forma, aunque sea indirecta, en el desarrollo social, ¿no? Yo, por poner un ejemplo, pues no sé, todos los proyectos de innovación que estamos haciendo, ¿no? Relacionados con la, pues no sé, por ejemplo, la movilidad eléctrica o la transición energética, ¿son objetivos de negocio? Absolutamente. Pero ¿son impacto positivo en la sociedad? También. Entonces, si somos capaces de trasladar que ese interés de compañía tiene un beneficio en la sociedad, yo creo que haremos un buen trabajo y un mejor trabajo para todos. Muy bien. Es que además cuando os estaba escuchando, claro, aquí he aprendido un montón, y estaba intentando representar visualmente algo que habéis comentado, ¿no? Y es cómo la función de asuntos públicos es el conector entre lo interno y lo externo. ¿Para qué? Pues para poder dar vida, por un lado, a los objetivos de negocio, pero también a los objetivos estratégicos y también para trabajar por el bien común. Entonces, me parece que esta función de conectar para poder tomar decisiones inteligentes, por un lado, pero también orientadas al bien común, es lo que yo he aprendido hoy aquí, como si me preguntaran mañana, oye, ¿y esto de los asuntos públicos qué aporta? Y yo diría esta conexión de lo interno y lo externo para estos dos ámbitos, ¿no? Y queríamos terminar, Javier y yo, diciendo, bueno, Political Intelligence y Corporate Excellence, en esta iniciativa que no tiene ánimo de lucro y que precisamente ofrecemos como algo que nos permite ayudar a la mejor gestión de los asuntos públicos con la creación del Observatorio en Medición de Asuntos Públicos. ¿Y qué os parece a vosotros esta idea? ¿Y cuáles creéis que deberían ser las prioridades de este observatorio? A ver, a mí la idea me parece súper necesaria tener este observatorio, poder construirlo, y creo que además tiene una vocación, lo comentamos, que es ayudar a las empresas y ayudar a los equipos, con lo cual estáis ayudando a la sociedad también, ¿no? A las personas a poner en valor esta función. Si yo tuviese que decir qué prioridades, creo que la función, y cogiendo palabras de todos, yo lo que he aprendido es que nosotros construimos un ecosistema de relaciones positivas y de confianza para la compañía, que generan reputación, porque damos a conocer la compañía, que generan influencia, porque influimos en muchas decisiones, y que somos parte de la solución, también se ha hablado, ¿no? Entonces, si dentro de un paraguas que tenemos como generadores de este ecosistema somos capaces de desarrollar y de tener una guía de indicadores, unas metodologías, cómo ayudar a los equipos a avanzar en esto, para darle ciencia, rigor y sobre todo argumentos, ¿no? Nosotros necesitamos argumentos muchas veces para defender las cosas, y no hay como un dato. El dato es incontestable, porque además te permite ver si vas por el buen camino o tienes que tomar otras decisiones. Con lo cual, es verdad que le estamos pidiendo muchas cosas al observatorio, pero creo que es que estamos en un momento tan de oportunidad de la función, tan de oportunidad, que todo lo que podamos construir desde un punto de vista estratégico, pero que luego sea pragmático, que nos podamos llevar a nuestra casa esa guía y que digas, oye, ¿cómo me enfrento a la hoja en blanco? Pues aquí tienes una ayuda, y yo creo que eso es un regalo. Es un regalo. Tenemos a Celia anotando los pedidos. No, iba a comentar dos cosas muy concretas. Yo creo que como punto de partida y como elemento de arranque también vinculado al observatorio, yo diría, bueno, estáis aquí varias personas que no hay que convenceros de la visión de alianzas y de multi-stakeholder. Yo creo que ese es un enfoque necesario también en este momento. Por supuesto, vuelvo a decir que la idea me parece un elemento más que necesario, y muy buena idea y muy buen punto la existencia del observatorio. Y como siguiente elemento diría también, o como último paso, ¿no? Dentro de esa primera fase del observatorio, diría
o hablaría de cómo maximizar los resultados alcanzados, es decir, el traslado del impacto al resto de la compañía que hemos comentado antes, ¿no? Algo que sea sencillo y que sea entendible por parte de todo el mundo. Yo creo que con esto como elemento de partida es un reto importante, ¿no? El otro día, en una comparecencia, alguien le decía a otra persona que dato mata relato, ¿no? Bueno, pues aquí necesitamos datos evidentes, datos con evidencias y datos que aporten valor a la organización. Yo creo que esto es lo irrefutable del dato y lo irrefutable del dato empresarial. A mí hay una de las slides que me ha encantado, que me parece que ha comentado Celia, es la slide donde salen las diferentes áreas, ¿no? De la compañía, donde vemos la medición, ¿no? Salía comunicación, salía marketing, publicidad, sostenibilidad, asuntos públicos. Entonces yo lo que pediría a ese observatorio es que podamos ser otra área, ¿no? Como comunicación, como marketing, en que la medición, que a través de la medición nos permite saber qué funciona y saber qué no funciona, pues que nos dé la oportunidad de conocer en mayor profundidad las claves, ¿no? Las claves de la gestión de este intangible, porque es un intangible muy importante que vemos la dificultad de medir, pero que nos ayude a encontrar las claves como en otras áreas lo tienen más fácil, ¿no? Por lo tanto, intentemos ir a ese sueño de poder medir como lo hacen otras áreas y lo que comentaba antes Celia, pues que esa barra de porcentaje vaya subiendo poquito a poquito, ¿no? Me parece un punto de partida bien interesante porque efectivamente en esa slide es como lo del vaso lleno, medio vacío. El área de asuntos públicos duplica el interés de un año, bueno, desde el 2020 al 2023 y queda mucho camino por recorrer y yo creo que ahí hay una oportunidad clara de contribuir desde este observatorio que es vuestro observatorio. Muy bien, pues quizá queda el momento de celebrar con un café este futuro brillante que tiene por delante los asuntos públicos y ahí poder compartir pues, en una conversación más informal pues, con todos vosotros. Entonces, no sé, Javier, si... Solo agradecer a Beatriz, a Cristina y a Fernando su participación en esta mesa, que bueno, ha sido, yo creo que ha aportado mucho a todos los que os hemos podido escuchar y que nos inspira para seguir avanzando del arte a la ciencia en el reto de la medición y que podamos seguir en esa dirección. Así que por mi parte, muchas gracias a todos y nada más. Muchas gracias. Gracias. Gracias.